Amar por compasión, capítulo 14, de Bárbara Cartland. No seas tan susceptible, contestó Fleur. Sigues siendo igual que cuando eras niña. Te ofendes a la menor provocación. Siento mucho lo que le ocurrió a Terry, de veras. Se quedó pensativa un momento. Lo recuerdo como un niño malvado que siempre me tiraba de los cabellos en las fiestas y comía tanto helado que llegaba a enfermarse. No puedo imaginármelo convertido en un hombre, ni como un galán, y mucho menos el tuyo. La tía Margaret era un dragón, lo sigue siendo, más que nunca, repuso Jocelyn. Cuéntame sobre Terry, prosiguió Fleur. ¿Por qué no te casaste con él? No quiero hablar de eso, volvió a decir Jocelyn, pero esta vez en tono suplicante. A la sola mención del nombre de Terry, las lágrimas pugnaron por asomar a sus ojos. La conmoción ocasionada por el accidente la había dejado débil y fuera de sí. Oh, Jocelyn, no seas mala, le rogó Fleur. No sabes lo horrible que es regresar después de todos estos años y desconocer los escándalos del vecindario. Y también ha sido muy desconcertante. Pregunté por unos amigos en la aldea y me dijeron que uno está en un sanatorio para enfermos mentales y la otra hace 8 años que murió. No tienes idea de lo incómoda que me sentí. Jocelyn rió sin poder evitarlo. No seas tonta, le dijo. Sé que estoy muy irritable. No sé lo que me pasa. Me siento mal y me duele la cabeza. Estás un poco desmejorada, repuso Fleur con candidez. Pero, con toda sinceridad, Jocelyn, creo que has tenido mucha suerte. Morgan me agradó mucho. Creo que es encantador y además, querida, es terriblemente rico. No sé qué más puedes pedir de un esposo. Apenas si lo conozco, repuso Jocelyn. Suena ridículo, ¿verdad? Pero me casé con él solo porque... Jocelyn se detuvo indecisa. Por mamá, interpuso Fleur. Me lo imagino. Y ten la seguridad de que simpatizó contigo. Debe haber sido terrible, después de todo lo que hiciste por Buck. Que llegue Helen y coseche los beneficios, por decirlo así. No fue solo eso. Sentía que nadie me necesitaba y que ya no le importaba a Terry. Por lo menos, eso me pareció. Pensé que iba a casarse con una chica americana, la que estaba con él en el momento del accidente. ¿Y ella? Quedó muerta en el aeroplano. ¡Qué horrible!, exclamó Fleur. Horrible para él, quiero decir. Se comportó con mucha valentía. ¿Cómo lo celebrarán en América? Allí adoran a los héroes. No creo que eso le interese mucho por el momento. Su estado es todavía muy delicado. ¿Y qué piensas hacer cuando regrese? ¿Qué pienso hacer?, repitió Jocelyn. ¿Qué puedo hacer? Lo amas mucho. Lo adoraba, confesó Jocelyn con súbita pasión. Cuando me dijo que la tía Margaret lo enviaría lejos, no creí soportarlo. Parecía que todo se había derrumbado a mi alrededor. Sin embargo, creía que me amaba. Esperaba que regresara para casarnos. Pero cuando sus cartas cesaron de llegar, comprendí que me había equivocado. ¿Y crees que hubiera sido feliz con Terry? Después de todo, no hubieran tenido dinero. El dinero no lo es todo, replicó Jocelyn. ¿De qué te sirve si te sientes infeliz en tu interior? Pero ayuda a hacer la vida más confortable. Yo diría que ya has conocido suficiente pobreza estos últimos años, Jocelyn, para no comprender que llega a ser muy aburrida. Un poco de dinero siempre alegra la vida. Supongo que soy una tonta, respondió Jocelyn, escondiendo el rostro entre las manos. Si yo estuviera en tu caso, trataría de sacar el mejor provecho posible de la situación. Es asunto de sentido común y lo sabes bien. Por todo lo que he visto, creo que el amor en la pobreza no funciona, y no tengo la intención de probarlo con nadie. Espera hasta que estés enamorada de verdad, observó Jocelyn. No te importará si él tiene o no dinero. Lo único que querrás es estar a su lado. Me pregunto si alguna vez experimentaré ese sentimiento, repuso Fleur pensativa. Al mirar a Jocelyn, observó que había lágrimas en sus ojos. Querida, lo siento mucho, de verdad.
pero no hay motivo para que te sientas tan infeliz por Terry. No puedo evitarlo, sollozó Jocelyn. No puedo dejar de pensar en él. Fleur, enfermo y adolorido, y yo también me siento destrozada. Morgan debe estar muy disgustado. Jocelyn miró a Fleur con asombro. ¿Crees que lo esté? No lo sé, pero tú no estás muy radiante, que digamos. Debo tratar de ocultar mis sentimientos, contestó Jocelyn. Fleur tuvo que contenerse para no sonreír. Sin duda Jocelyn no se percataba de lo inútil de sus pretensiones. No era una actriz y sus emociones se transparentaban en cada expresión de su sensitivo rostro. Cuando Morgan regresó, saludó a su esposa con una sonrisa, pero Fleur observó que no la tocó. Traía una enorme caja de chocolates que colocó junto a Jocelyn en el sofá. No sé si te gustan los chocolates, le dijo, pero, de todas maneras, no creo que tengas que preocuparte por tu figura, como hace ahora la mayoría de las mujeres. ¿Tú también tienes que guardar la línea?, preguntó volviéndose a Fleur. No, pero tengo que tener un poco de cuidado, contestó ella riendo. Jocelyn, en cambio, siempre ha sido delgada. Con frecuencia me burlaba de ella por eso cuando éramos niñas. Deben haberse divertido mucho aquí. Muchísimo. Pero, como hacía frío en el invierno, recuerdo que me salían sabañones y los dormitorios eran helados. Tenía que taparme la cabeza con las sábanas para calentarme. Entre paréntesis, Morgan, me alegra mucho que hayas dejado los salones de clase como estaban. No hubiera podido soportar que los hubieras convertido en cuartos para huéspedes. Además, son perfectos como sección infantil. Cuando pronunció estas palabras, comprendió que había sido indiscreta, pero era demasiado tarde para retractarse. Morgan se mostró incómodo y Jocelyn, como si ya no pudiera soportar más, se puso de pie. Creo que subiría a recostarme un rato, dijo. Discúlpenme, pero tengo dolor de cabeza. ¿Quieres que llame al doctor Kennedy?, le preguntó Morgan mientras le abría la puerta. No quiero a nadie, repuso ella con voz angustiada. Jocelyn. Fleur entró precipitadamente en el dormitorio. Tengo buenas noticias. Acabo de hablar con tía Margaret. ¿Con tía Margaret?, repitió Jocelyn sorprendida. ¿Ella te llamó? No, yo la llamé. Le dije que me había enterado del accidente de Terry y que lo sentía mucho y, ¿sabes? Acababa de hablar a América. Consiguió un especialista, un amigo de ella que voló desde Nueva York para ver a Terry. Fleur observó el ansioso rostro de Jocelyn y continuó diciendo: dice ella que está mejor y que no habrá necesidad de amputarle la pierna. Mañana le harán un injerto de piel. Y tan pronto como esté en condición de hacerlo, regresará a casa. Tía Margaret insistió mucho en que pase su convalecencia con ella, y dicen que es muy probable que en 10 días ya pueda viajar. Ahí tienes, terminó Fleur casi sin aliento. Alégrate de que todo haya salido bien. Maravilloso, absolutamente maravilloso. Nunca me imaginé que te atreverías a hablarle a tía Margaret. Ella no quiere hablar conmigo. Me considera como si ya no existiera. Pues conmigo fue muy amable. Tal vez la desgracia le ha dulcificado el carácter. Fleur, te agradezco mucho que hayas llamado, dijo Jocelyn. Siento mucho haberme portado como una tonta. No lo hiciste, replicó Fleur, pero alégrate y trata de ver el lado bueno de la vida. Me da mucha pena Morgan, y si tú no te ocupas de él, lo haré yo. Es un encanto y tú no sabes apreciarlo. No debí haberme casado con él, señaló Jocelyn hablando lentamente. Ya es un poco tarde para arrepentirse, ¿no crees? Sí, es demasiado tarde, contestó Jocelyn con un sollozo. Terry regresaría de América al día siguiente. Durante los últimos 2 días Jocelyn había estado tranquila, pero radiante de felicidad. Morgan no había podido aproximarse a ella y se sentía como si estuviera viviendo en un mundo propio, lejos de todo lo que la rodeaba. Morgan la observaba, hasta que comprendió que no podría soportar durante meses y semanas, viéndola feliz porque estaba enamorada de otro hombre. Vivían tan aparte como si el juez los hubiera separado. Era preferible encarar la situación y decirle con franqueza que la dejaría libre.
Dejaría a Jocelyn, o ella lo dejaría a él. No le importaba. La suerte estaba echada y ya había tomado una decisión. Los detalles carecían de importancia. Todo lo que había soñado, todo aquello por lo que luchó, se había terminado. No imaginaba siquiera cómo sería su vida futura. Tengo que hablar con ella esta noche, pensó. A menudo regresaba al castillo con esa resolución, pero cuando llegaba el momento y se quedaba solo con Jocelyn, las palabras no acertaban a salir de sus labios. No deseaba lastimarla más de lo que ya estaba, pues hubiera sido como aprovecharse de un niño indefenso. Tenía miedo de acentuar la desdicha que se leía en sus ojos. Pero tengo que hablar con ella esta noche, se repetía. Jocelyn se había sentido inquieta todo el día. Después que Morgan partió para Londres, había salido a cabalgar. Espoleó su caballo, cabalgando sobre la tierra húmeda con el ansia de escapar de todo. Pero, al regresar a casa, su inquietud persistía. No tenía paciencia para hacer nada y estaba empezando a encontrar irritante su situación. Aunque todos sus pensamientos se concentraban en Terry, le molestaba que Fleur monopolizara a Morgan. Era innegable que existía una barrera entre ella y su esposo, pero confiaba en que podría disiparse. No había querido hablar con él acerca de Terry, por lo menos no tan pronto. Era de esperarse que él estuviera enfadado porque le había mentido y porque era evidente que ella estaba enamorada de otro hombre. Era lógico que sus relaciones fueran muy frías, pero a Jocelyn le parecía que ese distanciamiento se acentuaba por la actitud de Fleur. Para Jocelyn siempre había sido imposible demostrar un afecto que no sentía, y tampoco estaba acostumbrada a las palabras cariñosas que brotaban con tanta facilidad de los labios de Fleur. Llamaba a Morgan querido, con la misma facilidad con que la llamaba a ella. Sabía que no significaba nada, era su manera de hablar, pero le parecía extraño escucharlo en el castillo donde habían crecido juntos, bajo una educación muy diferente de la afectación que Fleur asumía ahora. Su hermana tenía ideas muy precisas sobre lo que quería en la vida y cómo conseguirlo. Las buenas noticias que habían llegado de América aliviaron la tensión que se apoderó de ella durante la Navidad y que la hizo comportarse aprensiva y lejana, como si solo viviera a medias. Mañana Terry regresaría y muy pronto podría volver a verlo. La idea de que Terry estuviera curado y a salvo en su casa la tranquilizaba. Ya no necesitaba preocuparse más. Estaba fuera de peligro y muy pronto volvería a ser el mismo, aunque no podía predecir lo que eso significaba. Mary Sherbrooke estaba muerta, pero eso no los acercaba a Terry y a ella. Ahora estaban mucho más distanciados que nunca, porque ella estaba casada, y no solo la madre de Terry era un obstáculo, sino que también había que considerar a Morgan. Más de una vez Jocelyn había observado a su esposo, preguntándose qué pensaría de todo aquello. Ya no bromeaba con ella, como hacía durante los primeros días de su matrimonio, ni hacía el menor esfuerzo por interesarla en sus negocios, ni en nada relacionado consigo mismo. Había sido fácil hablar de cosas impersonales porque había una tercera persona presente. Pero ahora Jocelyn se preguntaba si no hubiera sido mejor, cuando se sintió más tranquila, explicarle a Morgan sobre Terry y por qué le había ocultado su amor por él. La timidez y el orgullo hacían imposible esa confesión, pero ahora se preguntaba si había hecho bien en proceder así. Algunas veces había dejado a Morgan y a Fleur solos a propósito, rehusándose a acompañarlos a algún paseo en el último momento. Deliberadamente había inventado alguna excusa para no ir con ellos. Esta actitud no le había proporcionado ningún placer, y después había empezado a insistir en que la incluyeran en sus planes, aunque era evidente que Fleur prefería que se quedara en casa. Odio esta soledad. Era el pretexto de Jocelyn, porque no quería reconocer lo disgustada que se sentía ante la actitud de Fleur. Esa tarde, después del almuerzo, pensó visitar la casa solariega. Fleur había hecho planes para ir a casa de unos vecinos, y aunque le había pedido que la acompañara, Jocelyn se había rehusado. «No me agradan mucho los Morris», le dijo. «Nunca se tomaron mucho interés en Buck durante los tiempos malos.
Preséntales mis disculpas. Iré a visitar a Book. Está bien, contestó Fleur. Estaré de regreso a la hora del té. Pero si se me hace tarde, no me esperes. Así lo haré, prometió Jocelyn. Había pensado en ir caminando, pero la llovizna le hizo llevar el automóvil. En camino se detuvo en la aldea, por lo que ya estaba entrada la tarde cuando llegó a la casa solariega. ¡Qué sorpresa!, le dijo Helen cuando la vio entrar en la sala. Te esperábamos después del almuerzo, pero con este tiempo pensamos que ya no vendrías. Oh, vine en el auto, respondió Jocelyn. Fue a besar a su padre, que estaba recostado en el sofá junto al fuego. ¿Estás mejor?, le preguntó. Me siento un poco más animado, contestó él. Y tú pareces estar muy bien. Es mi ropa nueva, confesó Jocelyn. Me han convertido de un patito feo en un cisne y todos lo notan. Lo que quiere decir es que me encuentras elegante. Helen rió. El lema de una escuela para señoritas debía ser la ropa hacia la mujer, dijo. Pero Book no lo aprobaría. Nunca se fija en lo que lleva puesto la gente. Excepto en su propia ropa, bromeó Jocelyn. Es un figurín, ¿verdad, querido? No puedo serlo por el momento, refunfuñó Book. El doctor no permite que me vista todavía. 2 horas junto al fuego y luego de regreso a la cama. Es una vida de perros. Jocelyn le sonrió a su madre. Sabía muy bien cómo odiaba a Book no tener nada que hacer, pues detestaba la quietud y el descanso. En esos días a Jocelyn le había sido más fácil portarse amigablemente con Helen. Ya no sentía animosidad contra su madre, y como Helen era muy inteligente, le ofreció a su hija una amistad fácil y convencional que no demandaba mucho de ninguna de las dos, confiando en que el tiempo volvería a unirlas. ¿Cuándo podrán visitar el castillo?, preguntó Jocelyn. Me temo que no podrá ser antes de 2 o 3 semanas, contestó Helen. Tan pronto como podamos, gruñó Book. Mira este tiempo. ¿Has visto alguna vez un clima más horrible? Esta mañana salí a cabalgar a pesar de todo, contestó Jocelyn. No te hará nada bien, comentó Book. Ni al caballo tampoco. Llegué a casa como una rata mojada, bromeó Jocelyn. Ustedes son demasiados activos para mí, confesó Helen. Esta época del año me hace pensar en Palm Beach y estar dorándome bajo el sol. Eso me recuerda, dijo Book. No regresa Terry a casa mañana. Jocelyn se sonrojó, a pesar de que trató de evitarlo. Sí, contestó. Me parece que sí. Tu madre le habló por teléfono a Margaret, le informó Book, y logró que olvidáramos las desavenencias de estos últimos años. Le dije que la rechazarían, pero no fue así. Y Margaret ha prometido venir a visitarnos un día. ¿Qué te parece, Jocelyn? Creo que serían muy valientes en recibirla, comentó Jocelyn. Si viene, sabes que será muy difícil tratarla. Jocelyn, intervino Helen, no eches a perder mis esfuerzos. No puedo dejar que Book se pelee con su única hermana, ya sea por mí o por el castillo, y de todos modos, ya eso pertenece al pasado. No tiene objeto seguir discutiendo por ello. Comprendo la angustia de Margaret y todo lo que ha sufrido por Terry. Me pregunto qué es lo que hará ahora con el muchacho, observó Book. Ya debía estar trabajando. Es un haragán y un inconsciente. Aunque tengo que admitir que sabe montar. Jocelyn se acercó al fuego para que ellos pudieran ver su rostro. Creo que está siendo duro con Terry, papá, dijo. Él odia el único trabajo que le han ofrecido. Ya sabía que lo defenderías, rió Book. Helen le lanzó una mirada de advertencia y Book cambió de tema, comprendiendo que estaba pisando terreno peligroso. ¿Has visto los caballos?, le preguntó. No, contestó Jocelyn. Me gustaría ver a Mayflower antes de regresar. Ve a verlos y dime qué piensas de la nueva yegua. Apuesto a que ese tonto de Abby la está sobrealimentando y no se preocupa de que haga suficiente ejercicio. Ya está demasiado viejo para ese trabajo. Eso es lo que pasa con él. Regresaré para informarte, prometió Jocelyn. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Helen. Por supuesto, respondió Jocelyn, pero es mejor que te pongas un impermeable. La lluvia ha arreciado. Dejaron a Book en la sala y Jocelyn subió con su madre para que se cambiara los zapatos.
—¿Cuánto tiempo estará Fleur contigo? —preguntó cuando estuvieron a solas. —No lo sé —repuso Jocelyn—. Parece muy contenta en el castillo y no tiene prisa por regresar a Londres. —¿No te has cansado de ella? —siguió preguntando Helen. Después de todo, la mayoría de las personas no quieren tener a nadie cerca cuando están recién casadas. Oh, creo que a Morgan le agrada que esté allí, y a mí también. Helen no replicó, pero cuando se abrochaba los zapatos con la cabeza hacia abajo, de modo que Jocelyn no pudo ver su expresión, agregó: —Me da mucha lástima, Terry, por lo de Mary Sherbrooke. Debe haber sido un golpe terrible para él. —¿Estaban comprometidos? —preguntó Jocelyn. Su voz temblaba al hacer esa pregunta, pero tenía que saberlo. Sí, Margaret me dijo que iban a anunciarlo al día siguiente. La familia había dado su aprobación y ya estaban hechos todos los preparativos para la fiesta. Ya sabes que en América les gusta hacer las cosas en grande. Jocelyn sintió la boca seca y no pudo replicar. No había nada más que decir. Había tenido razón al pensar, cuando recibió la última carta de Terry, que planeaba casarse con Mary. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.